Antes de empezar, quisiera aclarar algo que surgió a raíz de la primera parte de este iceberg. Aunque los actos expuestos en este video pueden generar rechazo y comprensible odio hacia las personas protagonistas de esto, no olvidemos que un grupo de sinvergüenzas no representa a toda la humanidad. Me disculpo por no expresarme correctamente y por haber puesto énfasis en humanidad en el título. Evidentemente, estos individuos son seres humanos, pero cometí el error al no explicar que no estoy generalizando con todos. Si alguien llegó a entenderlo de esa forma, mil disculpas. La intención de esta segunda parte no es crucificar a toda la raza humana, ya que hay más gente buena que mala. De hecho, ya tengo preparado el guión en el que resaltaremos lo mejor de la humanidad. Sin más preámbulos, comencemos. Topsy, el elefante. Topsy era un elefante que murió electrocutado en un controvertido experimento que tenía como fin probar los peligros de la electricidad. Fue un elefante perteneciente a un circo, que terminó involucrada en la muerte de un hombre que, estando borracho, intentó montarse en su espalda. Inicialmente, se consideró sacrificar a Topsy sin más, pero se decidió utilizarla para un espectáculo monstruoso que se publicitó ampliamente. En enero de 1903, Topsy fue electrocutada frente a una multitud de personas, todo siendo registrado en video para un documental. Este controvertido evento fue concebido para demostrar la peligrosidad de la electricidad, pero también con un fin publicitario. Si quieres que haga un video explicando más a detalle esta historia, déjamelo saber en la caja de comentarios. El perro arrojado al aceite. Esta noticia fue reciente y causó un escándalo a nivel internacional, con toda razón. Sucedió el 28 de mayo en San Pablo Tecalco, Estado de México, cuando un hombre arrojó a un perro en una olla con aceite hirviendo, causándole la muerte. El suceso comenzó con un altercado entre un comerciante y una persona que lo habría amenazado con un cuchillo. A la salida del local, el sujeto tomó a uno de los perros que se encontraban en la vía pública y lo arrojó a un cazo con aceite hirviendo. Este escándalo ha vuelto a poner de manifiesto la polémica sobre la poca condena que reciben los casos de maltrato animal. Todo por vacaciones. Si alguna vez tuviste un altercado con tu familia, recuerda que el siguiente caso que te presentaré muestra que quizás tu familia no sea lo peor. La muerte de una niña de 16 meses tras ser abandonada por su madre durante 10 días en su vivienda en Cleveland, Estados Unidos, es una tragedia que demuestra que no todos están preparados para ser padres. La mujer fue identificada como Cristel Candelario, de 31 años. Según reveló la Fiscalía del Condado de Cuyahoga, ella dejó a su hija de 16 meses sola y desatendida mientras estaba de vacaciones. La policía y bomberos acudieron al lugar, pero lamentablemente, solo pudieron confirmar que la menor había fallecido. La pequeña estaba extremadamente deshidratada en el momento de su muerte y fue descubierta en una cuna con mantas sucias de orina y heces. Carne de animal como castigo. Adentrándonos en el mundo de las venganzas por parte de una expareja, comencemos con un caso extraño que afortunadamente no fue más allá. Un británico llamado Liam Garry, bajo los efectos de las drogas, irrumpió en la casa de su expareja llevando carne de animales muertos consigo, y la golpeó mientras le escupía con dicha carne. Para él, parecía ser un plan de venganza perfecto contra su ex, pero una vez que recuperó la sobriedad y fue detenido por la policía, ni siquiera su abogado pudo explicar el significado de los trozos de carne, ni por qué se había cubierto con ella. Prepárate, porque este es solo el comienzo de los casos de exparejas que verás más adelante. Este, por decirlo así, fue solo el aperitivo. Venganza por infidelidad. Una mujer encontró evidencias de la infidelidad de su esposo y, desafortunadamente para el hombre, su mujer lo tomó de la peor forma posible. Esta mujer, durante el interrogatorio, parecía mantener la calma a pesar de la gravedad de la situación. Mientras él dormía, la mujer, identificada como Karuna Sanusan, de 24 años, tomó un cuchillo largo, le bajó cuidadosamente los pantalones a su pareja. Y desafortunadamente, después de hacer eso, la mujer arrojó el
por la ventana para que no pudiera ser encontrado con facilidad. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Un menor de 17 años organizó su propio secuestro para exigirle a su madre $10.000 por su supuesto rescate. El joven desapareció el 8 de abril, según lo informado por su madre. A partir del 9 de abril, ella comenzó a recibir varias llamadas y mensajes de personas que decían ser miembros de un grupo delictivo responsables del secuestro de su hijo. Alguien conocido como Henry Z, quien era amigo de la familia, aconsejó a la madre del adolescente que no informara a las autoridades y que vendiera su automóvil para conseguir el dinero del rescate. No obstante, la madre del menor tomó la decisión de denunciar el hecho. El 13 de abril, la policía localizó a 2 hombres que aparentemente realizaron las llamadas a la madre del joven. Al ser detenidos, ambos implicados afirmaron que el adolescente había planificado su propio secuestro con el objetivo de obtener dinero de su madre. Ante estos hechos, la fiscalía presentó cargos contra 3 adultos como coautores y contra el adolescente como autor de este delito. No voy a ir a acosar a nadie cuando una víctima sale, pero la voy a creer siempre de primeras. Si luego sale que es una mentirosa, la voy a recriminar eso como la que más. Tú la presunción de inocencia te la pasas por el forro completamente. Prefiero creer a una posible mentirosa que a un posible abusador. Eso lo voy a decir hasta que me muera. La presunción de inocencia es importante para proteger los derechos, garantizar juicios justos y evitar condenas injustas. Lamentablemente, este caso demuestra que la presión social puede entorpecer la justicia. Eleanor Williams acusó a 3 hombres de violación, pero luego se demostró que eran inocentes. La mujer inventó toda la historia y se autolesionó para hacerla creíble. Los hombres sufrieron 3 años de pesadilla, incluso uno de ellos pasó 10 semanas en prisión, y todos enfrentaron intentos de suicidio. Eleanor Williams lo contó en sus redes sociales en mayo de 2020, mostrando fotos de supuestas lesiones causadas por los hombres que la habían agredido. La publicación se hizo viral y generó protestas en su ciudad natal, Barrow. Pero, las pruebas desmentían todas sus afirmaciones. El tribunal finalmente determinó que las lesiones mostradas en las fotos fueron autoinfligidas por la mujer con un martillo. Fue declarada culpable de 8 cargos por pervertir el curso de la justicia y fue condenada a 8 años y medio de prisión, sin remordimiento ni nada. Es lamentable cómo este caso arruinó la vida de 3 hombres inocentes y, independientemente de las creencias personales, discursos como el "yo sí te creo amiga", no contribuyen en nada a mejorar la situación. Caso Quesada. Berenice Alanís, conocida como la Viuda Negra, ha sido finalmente capturada en Acapulco, Guerrero, después de 3 años prófuga de la justicia. Comencemos la historia con Jacobo Quesada, un empresario oriundo de Hidalgo, que poseía una considerable fortuna, y durante años contó con los servicios de Alanís como empleada doméstica, hasta que decidieron casarse. Sin embargo, lo que parecía un matrimonio, en realidad era un maquiavélico plan de Alanís para eliminarlo y heredar su riqueza. Pero había un obstáculo importante en su camino: los hijos de Jacobo, quienes serían los herederos naturales de su fortuna en caso de su fallecimiento. Con el fin de evitar que los hijos decidieran la herencia, Alanís planeó un ataque brutal contra toda la familia. En la noche de abril de 2019, Berenice Alanís llegó a un gimnasio en la alcaldía Gustavo Amadero, donde se encontraban Jacobo Quesada y sus hijos. En un acto premeditado, sicarios contratados por Alanís ingresaron al lugar y dispararon a quemarropa contra la familia. Aunque las autoridades lograron detener a Alanís en algún momento, debido a una serie de errores cometidos por los agentes de la fiscalía, la sospechosa fue liberada, generando sospechas de corrupción en el proceso por parte de la familia del empresario. Pero, hasta finales de 2020, un juez de control de la Ciudad de México emitió una orden de búsqueda, localización y aprehensión en su contra, permitiendo finalmente su captura en Acapulco, poniendo fin a su período como prófuga de la justicia. James Bulger. El 12 de febrero de 1993, ocurrió un trágico suceso en Liverpool, Inglaterra, donde James Bulger, un niño de 2 años, fue secuestrado, torturado y asesinado.
Los responsables de este horrible crimen fueron dos niños de 10 años, Robert Thompson y John Venables. En un descuido de su madre, los dos niños se llevaron a Bulger, y este hecho quedó grabado gracias a las cámaras del centro comercial. Los dos golpearon y patearon brutalmente a Bulger, arrojándole ladrillos y tirándole pintura en el rostro. Para finalizar tan macabro acto, lo llevaron a la línea de ferrocarril, donde lo arrojaron a las vías con la intención de hacer pasar la situación como un accidente, pero las autoridades dieron rápidamente con los dos culpables. Como resultado, Thompson y Venables fueron sentenciados a cadena perpetua, convirtiéndose en los criminales más jóvenes en ser condenados en Inglaterra en ese momento. En 2001, tras cumplir parte de su condena, fueron liberados bajo nuevas identidades con el objetivo de protegerlos de posibles represalias y permitirles comenzar una nueva vida. Esta decisión desató una oleada de críticas hacia el gobierno y el sistema de justicia de Inglaterra. La Viuda Negra. Stacey Ruth Daniels, también conocida como la Viuda Negra. Su infame apodo proviene de su siniestro pasado, en el que se vio envuelta en la muerte de sus dos esposos y en un intento fallido de culpar a su propia hija de sus crímenes. Casada con Michael Wallace, y teniendo dos hijas de nombre Ashley y Bree, enfrentó la devastadora pérdida de su esposo en el año 2000 debido a una enfermedad que lo llevó a la tumba tras 3 meses de lucha. Aunque inicialmente no surgieron sospechas, los eventos posteriores la pusieron en la mira de las autoridades. Stacey se embarcó en un segundo matrimonio con David Castor, un hombre que tenía un hijo de un matrimonio anterior. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de oscuras circunstancias. En agosto de 2005, la policía fue llamada a su casa, donde encontraron a David muerto en su habitación. La presencia de un vaso con restos de líquido anticongelante y un bidón de la misma sustancia cerca de su cuerpo inicialmente hizo que se pensara en suicidio. Pero las huellas de Stacey en el vaso levantaron sospechas sobre la verdadera causa de la muerte. Con el tiempo, las investigaciones se intensificaron, y los detectives decidieron exhumar el cuerpo de su primer esposo. Para su horror, descubrieron rastros de sustancias anticongelantes, lo que planteó serias dudas sobre las circunstancias de ambas muertes. En medio de este oscuro panorama, la situación se volvió aún más escalofriante cuando Ashley, la hija de Stacey, fue encontrada por su hermana inconsciente en su habitación junto a una carta de despedida que la incriminaba en las muertes de su padre y padrastro. Afortunadamente, Ashley sobrevivió y negó haber escrito esa carta. Según su testimonio, su madre le había dado un jugo de naranja, con un extraño sabor. Esta despiadada mujer realizó estos actos solo por dinero, y cuando se vio acorralada, intentó culpar a su propia hija. Ashley fue la más afectada, ya que después de todo, se enfrentó a la difícil tarea de lidiar con sentimientos contradictorios hacia su madre. Expresó en el tribunal: odio a mi madre por arruinar tantas vidas. Y sin embargo, todavía la quiero. ¿Cómo se puede odiar y amar a alguien al mismo tiempo? No quiero llorar más. Me gustaría olvidarme de todo. Y sin embargo, tendré que cargar con ello el resto de mi vida. Robert Hansen. Este hombre aparentemente tranquilo y respetable, escondía una mente siniestra. Su macabro modus operandi consistía en soltar a sus víctimas en medio de un espeso bosque para luego cazarlas con su rifle de largo alcance, como si fueran indefensas presas en su juego mortal. Lo más escalofriante es que este asesino tenía una vida aparentemente normal. Era un panadero, casado y con hijos, y junto a su familia, abrieron una panadería en Alaska, ganándose el respeto y admiración de sus vecinos, quienes lo veían como un hombre callado, tranquilo y gentil. No obstante, tras esa fachada de normalidad, se escondía un depredador despiadado. Entre los años 70 y 83, asesinó a 17 mujeres. Luego de cometer sus crímenes, las subía a su avioneta y las transportaba hacia una cabaña en medio del bosque helado, las dejaba en libertad, solo para convertirlas en sus presas en un juego mortal de caza en el bosque. Su escalofriante racha de crímenes se detuvo gracias a la valentía de una joven llamada Cindy Paulson, quien logró escapar de su captor y denunciarlo a la policía.
Aunque entre el panadero y la joven, los oficiales eligieron creerle al sujeto. Sí, este tipo se salió con la suya en un primer momento. El hallazgo de varios cadáveres durante 1983 condujo a la detención de Hansen. Durante la inspección, se localizó objetos y joyas pertenecientes a sus víctimas. Hansen se declaró culpable de solo 4 asesinatos, aunque era obvio que su número de víctimas era aún mayor. George Stinney. Esta triste historia es una dolorosa muestra de cómo en ocasiones, el sistema de justicia puede presentar fallas enormes y desgarradoras. En el oscuro día de abril de 1944, un joven de 14 años llamado George se encontraba sentado en un banquillo, acusado de un crimen atroz. La atmósfera era tensa, y el defensor a su lado apenas le prestaba atención, como si ya hubiera dado por sentenciado al chico sin siquiera mirarlo. George, en silencio, observaba cómo su destino dependía de un hilo mientras el juicio avanzaba a un ritmo acelerado. La sala estaba llena de espectadores ansiosos y curiosos, todos pendientes del juicio de este joven de apariencia frágil y rostro inocente. El jurado sorprendió a todos tomando apenas 10 minutos para llegar a un veredicto. El destino de George quedó sellado con la sentencia, y lo llevaron a la temida penitenciaria estatal de Columbia. Allí, le vistieron con un traje a rayas que le quedaba grande, como si quisieran hacerlo ver aún más pequeño e insignificante ante la pena capital que le esperaba. La celda del pabellón de la muerte se convirtió en su sombrío hogar. Esa noche, George lloró hasta quedarse dormido, pero ni siquiera sus lágrimas podían apagar la infelicidad que lo consumía. Era solo un niño, pero la ley implacable de Carolina del Sur no tuvo compasión con él. No lo hice, no lo hice. ¿Por qué me van a matar por algo que no hice? El fatídico día de su ejecución, la silla eléctrica, fría y aterradora, se alzaba frente a él, representando el cruel destino que le esperaba. Su pequeño cuerpo no se acoplaba correctamente a los cables que debían conectarlo a la máquina infernal. Los guardias, perplejos, buscaban una solución, y finalmente, con libros gruesos debajo del asiento, elevaron a George lo suficiente para que alcanzara los cables y conectara su vida a la máquina de la muerte. A las 6 de la mañana, el mundo presenció el horror de ver convulsionar el pequeño cuerpo de George mientras la descarga eléctrica lo llevaba hacia su último aliento. El condenado a muerte más joven de los Estados Unidos, había sido ejecutado. Pero, ¿cómo llegó a este trágico desenlace? Todo comenzó con el descubrimiento de los cuerpos de 2 niñas, Betty June Winiker y Mary Emma Thames. George y su hermanita Amy se cruzaron con ellas aquel día, pero nunca imaginaron que sus vidas se verían atadas a un destino tan cruel. La policía, desesperada por encontrar a un culpable, se centró en George sin fundamentos sólidos. No importó que no hubiera pruebas contundentes, los agentes se lo llevaron a él y a su hermano mayor. George fue sometido a presiones y maltratos en la comisaría hasta que confesó un crimen que no cometió, pero no quedó registro de esa supuesta declaración. Todos estaban en su contra, y nadie levantó la voz en su defensa. 70 años más tarde, la justicia, lenta y torpe, reconoció el error cometido. El muchacho nunca fue responsable de ese despiadado crimen, pero ya era demasiado tarde. Se reabrió el caso y se descubrió que George había sido juzgado sin las mínimas garantías, sin pruebas ni testigos válidos. Era inocente, y víctima de un sistema judicial despiadado.